Mi nombre es Caterina Cárdenas, soy estudiante de la especialización en seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad voy a hablar sobre los aspectos generales de la comunicación interpersonal. Para empezar, el término comunicación procede de la raíz communis, raíz latina, la cual significa poner en común algo con otro. Esta raíz además expresa comunión, participación, comunidad, algo que se comparte, que se tiene o que se vive en común. La comunicación como tal es un proceso social, es una forma para que las personas interactúen en un grupo, en la sociedad, en una organización, en una comunidad. Ni grupo ni organización puede existir sin la comunicación. La comunicación además es el medio que unifica las actividades de las organizaciones y permite la armonía y la transparencia para efectuar cambios que permitan una comunicación más eficaz. La comunicación es el proceso de interacción e intercambio de mensajes entre dos o varias personas con el propósito de alcanzar dichos objetivos. Entre las funciones de la comunicación encontramos la función informativa, afectiva y regulativa. La comunicación informativa consiste en compartir significados, es la razón de ser de este proceso. La comunicación es simbólica, los sonidos, las palabras, los gestos y los números son una aproximación de lo que se quiere comunicar, es decir, son solo una representación aproximada de las cosas, fenómenos, relaciones a las que se refiere y ello introduce también deformaciones, complicaciones y demás en el proceso. La función informativa consiste también en la construcción, transmisión y recepción de la información. Esta función incluye contenido, variedad, riqueza, apertura comunicativa, profundidad y frecuencia en que aparece. El acto de comunicar en primer plano es de transmitir y de informar conocimientos, ideas y datos. La comunicación además es un proceso que cambia de posición entre el emisor y el receptor, según la retroalimentación, que supone el intercambio de dos o más personas con participación del diálogo y tiene un carácter dual. Las dos personas hablan y escuchan, siendo un proceso activo, donde hay una interrelación de ambos llegando a dominar el contenido y los puntos de vista del otro. Por otra parte, la función afectiva transmite y recepciona las emociones, los sentimientos y las vivencias que dan satisfacción o insatisfacción a las necesidades. Esta función posibilita expresar y percibir vivencias afectivas, entre ellas las emociones, los sentimientos, los deseos, de carácter consciente como inconsciente a través de la comunicación no verbal fundamentalmente, pero también de la comunicación verbal. Bueno, esta comunicación, esta función también permite el análisis de la comunicación. Es necesario establecer los elementos esenciales de la función afectiva, los cuales facilitan la comprensión de fenómenos de la comunicación, tales como las necesidades, la motivación, las emociones y los sentimientos. Por el peso en la comunicación de la función afectiva, hay que darle un tratamiento adecuado, porque satisface necesidades afectivas, sociales y espirituales, proporcionando un escape para la expresión social y de sentimientos. Además, la función afectiva permite dar opiniones personales acerca de algo, conversar sobre los problemas de la vida cotidiana, los intereses, deportes, arte, cine, recreación, dar y recibir opiniones personales acerca de frases, de acciones de apoyo, expresiones de aceptación para con el otro. Por su parte, la función regulativa tiene normas y valores de la sociedad y de la organización. Esta función está asociada con el control y con la regulación de las personas sobre la cultura que posee, nivel cultural, las motivaciones y los proyectos de vida, y pueden estimular la interacción, el intercambio, el comportamiento de las personas, la participación y la reflexión, y en ocasiones pueden inhibir la conducta. La comunicación también tiene como fin divulgar las estrategias, los objetivos, los procesos, las funciones, las tareas, roles, intereses, cumplir con responsabilidades y autoridad. Además, estas regulan el comportamiento de los demás cuando se ejercen influencias sobre otras personas y viceversa.
ya sea a través de órdenes, de sugerencias, de instrucciones, de expectativas, al posibilitar que la conducta pueda dirigirse y ajustarse a determinados propósitos. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos formales que requieren el cumplimiento por parte de los colaboradores y que permiten canalizar sus inquietudes según su nivel correspondiente. Eh, Esta función también controla el comportamiento de las personas y grupos de trabajo en la comunicación informal. Usan bromas, hacen chistes, acosan a los miembros que se desempeñan de manera brillante y al que se queda atrás. La comunicación es un sistema abierto, dinámico, en que se operan de modo integrado las funciones cognitiva, afectiva y regulativa. Características de la comunicación. En su primera etapa encontramos la idea del mensaje. La comunicación comienza cuando una persona desarrolla una idea. El emisor concibe la idea, una información o una intención que se desea transmitir a otras personas, pero el pensamiento tiene que traducirse en lenguaje. La idea que se desarrolla es importante porque si el mensaje no vale la pena, todos los demás pasos serán inútiles. La segunda etapa es la codificación. La idea tiene que traducirse en un mensaje y las personas tienen que codificar los mensajes. El emisor la transforma en un lenguaje compuesto por símbolos, por números, por signos, por gráficos o por palabras que a su vez tienen un sentido y un significado a fin de organizar la transmisión. Los símbolos deben ser elegidos por su conveniencia y capacidad para transmitir adecuadamente la idea inicial. La codificación está influenciada por los conocimientos, las habilidades, la experiencia, intenciones, las competencias y el rol organizativo del emisor. El resultado de la codificación es el mensaje y el contenido de la información se expresa de forma verbal y no verbal. La tercera etapa sería la transmisión. Es el canal, es el medio por el cual va la comunicación, es por donde se transmite el mensaje. El tipo de comunicación utilizado requiere de un tipo de canal que es elegido para su transmisión. Hay diferentes tipos de canales que son oral, memorando, llamada telefónica o redes de computación, mensajería electrónica, chateo, correo electrónico. Los emisores pueden seleccionar los canales y se comunican en el momento oportuno. En la comunicación interpersonal, los canales verbales y los no verbales desempeñan un rol importante en el proceso. La cuarta etapa sería la recepción. Se refiere a la recepción del mensaje por el destinatario, por el receptor, ya sea la persona o el grupo al que el mensaje iba destinado. Es necesario que el receptor funcione bien para que el mensaje no se pierda o se distorsione. El receptor debe recibir el mensaje con sintonía. Esta etapa tiene una gran relación con la siguiente, porque si no oye o no decodifica, entonces no va a haber recepción. La quinta etapa es la decodificación o descifrado. La decodificación se produce cuando el mensaje es interpretado por el receptor. La fase de decodificación es esencial, ya que para que sea comprendido en la mente del receptor, el mensaje tiene que tomar un sentido. Si el receptor no comprende el mensaje, toda la comunicación va a ser inútil. Aquí es cuando las aptitudes, los conocimientos y el mensaje sociocultural del receptor entran en juego a la hora de interpretar el mensaje. Algunas personas señalan la etapa de aceptación, que es cuando una vez los receptores han recibido y decodificado el mensaje, tienen la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo. Esto depende de una decisión personal. La sexta etapa es la utilización. La utilización es el uso que se le da a la información que contiene el mensaje. El destinatario ha recibido el mensaje y se le atribuye una significación. El receptor puede actuar, tomar decisiones, cambios de conducta, comportamientos y vivencias, o puede desecharla, guardarla para el futuro u optar por alguna otra alternativa. Para la séptima etapa encontramos la retroalimentación. Es el ciclo de la comunicación, no se puede completar sin la reacción del receptor, del destinatario. La retroalimentación es la que completa el ciclo de la comunicación cuando
cuando el receptor reconoce el mensaje y responde al emisor. El mensaje fluye del receptor al emisor. No puede haber una verdadera comunicación si el receptor no comunica al emisor su comprensión del mensaje. La utilización de la retroalimentación permite asegurarnos que el receptor interpreta el mensaje conforme a las intenciones del emisor, permitiendo reducir los errores de comprensión e interpretación. El receptor devuelve el mensaje al emisor, convirtiéndose entonces él mismo en emisor. La retroalimentación recorre al revés los canales, empezando otra vez el ciclo de la comunicación. Barreras en la comunicación. Para el sujeto de la comunicación, tanto el emisor como el receptor, hay características psicológicas y fisiológicas como el poco conocimiento del tema o están inadecuadamente preparados, existe desconfianza, es decir, no creen en el mensaje o en la política que está detrás del mensaje. El receptor no está interesado en el asunto y de momento no está preocupado. Con respecto al mensaje, el mensaje es impreciso, es insuficiente, está sobrecargado, es redundante o incluso es inadecuado. Con respecto a los canales, no están definidos, son insuficientes, existe conflicto de dichos canales o por la elección de los soportes y de los medios utilizados. Con respecto a la retroalimentación, no existe la asistematicidad o la inadecuación. Con respecto al entorno, los condicionantes físicos, falta de tiempo, condiciones adversas, entre otros. Además de esas barreras, también pueden agruparse en físicas, culturales y psicológicas. Las barreras físicas son interferencias de la comunicación que ocurren en el ambiente donde se realiza la misma. Las barreras físicas son condicionantes físicos, la falta de tiempo, de condiciones adversas, interferencias externas o distracciones, contenido, presión del tiempo o lugar. Por ejemplo, no se escucha el mensaje verbal, hay un ruido repentino, hay ruidos distractores, la distancia entre una persona y otra, las paredes, el volumen, el tono, la claridad, el timbre, la velocidad, la dicción y la cantidad de la información. Con respecto a la barrera cultural, existen interferencias culturales que son las diferencias de lenguaje en la comunicación que ocurren en el ambiente social donde se realiza y también puede ser semánticas y subculturales. Las barreras semánticas surgen a partir de las limitaciones de los símbolos a través de los cuales se comunican. Están asociadas a los significados y la interpretación de las palabras utilizadas. Estas palabras deben significar lo mismo para el emisor, tanto para el receptor y para quienes deben compartir criterio del mismo. El significado es simbólico. Elegir el significado erróneo puede producir malos entendidos. Tiene que coincidir sentido y palabra, y las subculturales son privativas de la cultura del grupo. Por otra parte, las barreras psicológicas son condiciones en las que se encuentran las personas para obstaculizar y que no se entienda lo que se quiere transmitir, o sea, que no sea captado para lograr el objetivo de la comunicación. Son interferencias psicológicas en la comunicación que ocurren en el ambiente donde se realiza la misma. La personalidad, las unidades psicológicas y asociadas a los procesos, las percepciones, emociones, sentimientos, hábitos, actitudes, expectativas, motivaciones, intereses, deseos, prejuicios, valores y malos hábitos de escucha son barreras que se pueden presentar en las personas que se comunican. Los estados emotivos de las personas pueden producir también interferencias en la comunicación, que en situaciones normales no ocurrirían, ya que en tales casos las personas pueden o no ser capaces de pensar claramente y convertirse en impulsivas e irracionales, de manera que la realidad de los hechos pueda ser distorsionada tanto en la información que reciben como en la que envían.